Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con la presencia de un gran argentino, un amigo al que conozco desde hace bastante tiempo. Y lo voy a decir hoy porque vale la pena que reconozca. Almorzábamos en el Senado hace unos años y aprendía mucho yo de lo que él me explicaba sobre la hacienda pública, porque yo sostengo que es uno de los argentinos que más conoce ese tema. Hoy, director de la Fundación Libertad y Progreso, presidente de la Academia de Ingenieros, de Ingeniería, y también integrante y fue presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. No digo más, Manuel, porque con eso que basta y demuestra tus calidades y tu preocupación por el país. Me refiero al ingeniero Manuel Solanet. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Una vez más, ya nos diste varias lecciones en todo este tiempo y en estos años. Es un gusto estar aquí, Pocho, y sos muy generoso en las apreciaciones sobre mi persona. Te las agradezco. Yo dije, lo que verdaderamente ocurre no se puede negar, y es cierto. Manuel, ¿cómo estás viendo, ya que vamos a lo que no nos gusta mucho, pero no nos cae muy bien, pero tenemos que asumir y enfrentar, mejor dicho, tratar de solucionar con el aporte que podamos hacer cada uno de los argentinos nuestra situación? Tres temas fundamentales a mi criterio, pero si a vos te parece bien, empezamos por el tema de la deuda. ¿Cómo no? Sí, es O uno de vos los temas. elegís la libertad. No, hablemos de la deuda, que es uno de los temas importantes. Es necesario resolver este tema, no caer en default. Eso sería muy grave para la Argentina. Y esto significa que el país tiene que negociar bien, llegar a un acuerdo ahora antes del 24 de julio. Esta ha sido la quinta prórroga, lo que demuestra que la negociación ha sido dura, intensa, y que la Argentina no ha podido todavía encontrar la vuelta del tema. Los mercados están pensando eso, hay una voluntad política del gobierno porque ahora sí se ha dado cuenta de que no se puede caer en default, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2001, cuando hubo un aplauso unánime en la Asamblea Legislativa cuando se anunció el default. En ese sentido creo que ha habido un progreso cultural sobre este tema. No está fácil. La primera propuesta argentina, que se basaba en un valor presente, esto es una tecnicalidad, pero hay que entenderlo, del orden de los 39 pesos por 100 nominales. Ahora estamos ya llegando a los 50, con algún endulzante, como puede ser un bono, un premio atado al crecimiento de las exportaciones. Las aspiraciones de los fondos que negocian frente a nosotros están más arriba que eso, están en el orden de los 58, 57, y que no estamos lejos. Por eso creo que vamos a llegar a un acuerdo. El tema después es cumplir ese acuerdo. La situación fiscal es muy dramática, muy dramática. Vamos a terminar este año con un déficit mayúsculo a causa de la cuarentena y de las medidas que se han tomado para combatir la pandemia. El fisco está perdiendo recaudación, está aumentando sus gastos con la enorme magnitud de subsidios que está teniendo que afrontar. Está resolviendo el déficit con emisión, lo cual es otro tema grave, es uno de los puntos críticos de la economía en este momento. Pero volviendo a la deuda, vamos a resolverlo. Es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que resolver el tema, no caer en default, pero a partir de ahí hay que hacer las reformas estructurales necesarias para resolver varios temas. El tema de generar confianza, de crear inversión, de crear empleo, de dar vuelta a la economía argentina y ponerla en marcha. Y sobre esto te voy a decir que no hay un plan que se conozca. Y por no haber un plan que se conozca, la negociación de la deuda se ha hecho más engorrosa. Porque hay un voluntarismo, hay una promesa de que se va a pagar de tal y tal forma, pero no se ha demostrado cómo.
Y yo creo que este es un deber pendiente que tiene relación con la negociación de la deuda, pero tiene más relación con nuestro futuro. Y yo creo que este es el tema tal como está el de la deuda. Pero como vos me dijiste, hay otros temas relevantes, y te acabo de mencionar uno, es el tema fiscal. El tema fiscal, ¿vos crees que va a haber reforma de nuevo? Porque estoy viendo algo de eso, debido a la escasa recaudación. Claro que acá también se agrega esta cuestión de lo que nos vino a pasar, no solamente a nosotros, sino al mundo, donde sin duda alguna es como en derecho el caso que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Este es un poco el tema. Estas cuarentenas tan rígidas generaron un desastre económico, sobre todo en actividades que se han paralizado completamente, ha afectado a una parte importante de nuestra sociedad. La prolongación de la pandemia no solo genera una psicosis, una situación de descontento en la población, sino que también genera más gasto fiscal. Yo creo que aquí deberíamos corregir la política de combate a la pandemia con no con una cuarentena tan rígida, sino con una cuarentena inteligentemente llevada para los sectores más afectados, en las zonas más afectadas, y permitir que el resto se base en la responsabilidad propia. Pero yendo a la parte económica, pues yo no soy un infectólogo, creo que hay un punto también que hay que señalar, que es el aprovechamiento de las medidas de la pandemia, que nos han llevado casi a la Unión Soviética, digamos, a gobernar nuestras libertades, para aprovechar avances en otros sentidos. Acá no tengo más remedio que mencionarte la supuesta expropiación de Vicentín. Esto es una demostración de hasta dónde se ha avanzado por las ideologías que una parte del gobierno, no quiero decir todo, pero la parte que manda, que es la del kirchnerismo, está imponiéndonos. Esto es muy riesgoso, también afecta a la negociación de la deuda. ¿En qué mal momento deciden una medida de este tipo cuando lo que se necesita es crear confianza en nuestros acreedores y en los inversores del mundo? Bueno, pues esto está demostrado que hay mucho dogmatismo. La oportunidad elegida para anunciar la expropiación de Vicentín ha sido la peor. En medio de la negociación de la deuda, cuando hay que despertar confianza para lograr que se nos apruebe la propuesta, aparece esta noticia que crea absoluta desconfianza en el mundo. Muestra dogmatismo, ideologismo, totalmente fuera de la racionalidad y de las prácticas. Es casi una adhesión al eje bolivariano, para ponerlo en esos términos, y demuestra de que todavía la señora, no todavía, siempre fue, manda en este gobierno, porque las expresiones que tuvo anteriormente nuestro presidente Alberto Fernández nos hacían pensar que pudiera asomar con una declaración como la que él usó para anunciar la expropiación de Vicentín. Yo creo que esto ha sido un mal paso del gobierno y no sé si se va a corregir totalmente con la propuesta que ahora están tratando, que sigue siendo una propuesta de captación de la empresa por parte del gobierno. Este es un tema, dejémoslo aquí, Pocho, pero hay que señalarlo como un tema grave. Manuel, una pregunta que creo que es imprescindible. La del Banco Central, ¿cómo están manejando la cuestión? Por supuesto, con directivas políticas, pero ¿cómo ves ese tema vos? Lo veo mal porque está el Banco Central emitiendo cantidades importantísimas para subsanar el tema fiscal, cubriendo el déficit fiscal de esa manera. Se calcula que desde que se inició el año hasta hoy ha emitido un poco más de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos, superando holgadamente los límites que le impone la Carta Orgánica. Pero han descubierto que hay una posibilidad que es distribuir utilidades que son artificiales, ficticias, porque las utilidades del Banco Central solamente resultan de la devaluación aplicada a las reservas. Pero con ese motivo han abierto la canilla sin límite, y esto es una subvención del central a la necesidad del Ejecutivo. No hay ninguna disciplina monetaria, que no ha tenido un impacto inflacionario muy grande todavía, porque notablemente en la cuarentena la gente retiene el dinero en efectivo en sus cuentas corrientes o en su casa, no gasta. Entonces más de un 60% de la emisión habida
se ha acumulado en mayor cantidad de dinero retenido por la gente. Para cuando se acabe la cuarentena y la gente salga a gastar ese dinero, ahí va a tener su efecto la emisión que hemos tenido en estos primeros meses y que vamos a seguir teniendo si seguimos con la cuarentena, ¿no? Así que el Banco Central no tiene hoy ni independencia ni tiene un programa monetario. Con respecto a Bueno, que iba a comenzar a analizarlo vos. ese es otro tema. La TAM se va a retirar del país, anunció su convocatoria de acreedores, y el gobierno argentino no le ha dado espacios, tampoco se lo daba antes. La TAM fue muy castigada en términos de trato, los pasajeros no podían usar las mangas, tenían dificultades para el tratamiento de las aeronaves en tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pienso que van a poder cumplir el sueño de que sea Aerolíneas la única empresa que vuele en Argentina, porque no solo con la TAM han producido esta situación, sino también con las empresas de low cost, Flybondi y otras que habían tomado una parte importante del mercado con una ventaja muy grande para todos nosotros, porque los pasajes se habían reducido notablemente el precio. Bueno, estos son temas que responden a esa ideología que recién comentábamos, un estatismo acervado, la necesidad de combatir el capital para cumplir con lo que dice la marcha peronista. Con todas estas actitudes que se están tomando, a pesar de que el presidente, y ojalá así sea, dice que tiene gobernadores de primera en todas partes, pero las provincias donde viven argentinos están recibiendo un 44% menos de coparticipación, aparentemente. Creo que esa es la cifra. Esta es mi opinión. Uno que más o menos vio el tema y que nos manejamos sin ley, etcétera, en su momento, pero están recibiendo razonablemente bien las provincias. Pero lo que he visto es que debido al gasto excesivo en algunos aspectos, las provincias están recibiendo un 44%, van a recibir un 44% menos en materia de coparticipación. Eso es consecuencia de que ha bajado la recaudación impositiva a nivel nacional, por la caída de la actividad económica. O sea, las provincias reciben menos, los municipios a su vez reciben menos de las provincias y no han ajustado el gasto como debieran. Es decir, no ha sido como en el sector privado, donde ha habido mecanismos de suspensión, de disminución de los salarios en las provincias y en la nación. No se han ajustado el cinturón. Ahora la nación tiene que concurrir para que esto no termine en falta de pago de los sueldos de los maestros o la copa de leche de las escuelas. Y eso es parte de la emisión que estamos. Para ahí hay otro riesgo, como la coparticipación, que tiene una distribución automática, no alcanza. La nación tiene que suplementarla con asignaciones que son discrecionales. Y ahí puede la nación tener que, bueno, seguramente va a suceder que va a tener preferencias de ayuda, va a condicionar en cierta medida el comportamiento político de los gobernadores, y esto puede ayudarles a aprobar ciertas leyes en el Congreso que de otra forma no serían aprobadas. O sea, hoy tienen una herramienta financiera respecto a las provincias que no es usual. Manuel, yo digo que el Congreso tiene que jugar un rol fundamental en todo este tema, porque va a definir una serie de cuestiones que sin duda alguna son fundamentales para un crecimiento o para un manejo, para no hablar de crecimiento armónico y equilibrado del país. Para que no haya diferencias, para que no haya ventajas para nadie, sino que se trate de igualdad y de igualdad de oportunidades, de igualdad de la ley a todos los sectores del país. Y dejar las ideologías, como decía, que para mí están perimidas. Creo que tenemos que actuar con un espíritu de que somos argentinos y que la situación no es la que pretendemos ni la que queremos. Esto es lo que creo que tenemos que hacer. Bueno, se van a jugar cuestiones bastante relevantes en el Congreso. Por de pronto,
si entra la ley de expropiación, el Congreso va a tener que dilucidar este tema, y ahí no está claro. Hay una lucha porque hay diputados y senadores que no votarían esa ley de acuerdo a sus convicciones, pero pueden ser impuestos sus votos por las provincias, por lo que acabamos de hablar. Tenemos por delante otras cuestiones importantes. No nos olvidemos que Alberto Fernández ha prometido volver a mandar una ley sobre el aborto. Para los que creemos que hay que conservar la vida de la concepción, este es un tema relevante que se va a dilucidar justamente en el Congreso. Lo fundamental es que el Congreso no esté sujeto y atado a la compra de votos, entre comillas digo compra, por la conveniencia de las provincias respecto de la sujeción que tienen con la nación y tener que responder a las imposiciones que vienen de arriba. También acá hay un tema que es cómo actúa el justicialismo frente a esta dicotomía que tenemos de dos facciones, aparentemente, una muy dura, ideológicamente muy convencida, que es la del kirchnerismo, y la otra más pragmática, que es la del peronismo más tradicional. De hecho, la reunión de gobernadores, que al principio de este gobierno parecía inclinarse por esta última facción, hoy ya no lo está. Aparentemente había un juego ahí de poder. Ya los gobernadores no responden a esta idea del peronismo tradicional, sino más bien a un peronismo ideologizado, como es el que viene del kirchnerismo. Es un tema político que seguramente vos lo ves con más claridad de lo que lo veo yo, pero lo percibo. Y tiene importancia por el comportamiento que van a tener sus legisladores en las dos cámaras del Congreso. Legisladores representando a sus provincias tienen que priorizar indudablemente, sin ningún lugar a duda, los intereses de la gente a la que representan. Y el año que viene hay que renovar de nuevo los legisladores por los 2 años, término de elecciones en todo el país en realidad. Solamente gobernador en Santiago del Estero y en Corrientes, pero legisladores eligen todo el país. Y que habría que ver cómo marcha esa cuestión. Manuel, nos quedan 2 minutos que yo te los dejo para que vos, con toda tranquilidad y libertad, y con el espíritu de tu gran espíritu constructivo, en estos 2 años, en estos 2 minutos, perdón, diga qué podemos hacer, tenemos que hacer de ahora en adelante. Tenemos que dar vuelta a este país y ponerlo en marcha. Y eso es posible. Hay gente que está resignada a que no sea posible. Para eso hay que aplicar políticas que nosotros hemos estudiado y desarrollado en nuestra fundación. Incluso le hemos hecho una propuesta. Hemos pedido una entrevista con el presidente de la Nación para llevarle nuestras propuestas. Son las llamadas reformas estructurales. La reforma del Estado para hacer un Estado eficiente, más chico. Es posible, la legislación actual lo permite, y permite además aplicar mecanismos de amortiguación social para que ese ajuste, esa reducción no tenga consecuencias demasiado duras para la gente que hoy está trabajando en el Estado. La reforma laboral, como es la reducción de los costos de despido, la flexibilización de las condiciones de trabajo para que haya un aumento de competitividad y productividad, la reforma impositiva, para sacar los impuestos distorsivos, bajar la presión impositiva de acuerdo a la reducción del gasto, una reforma monetaria, una ley de entidades financieras flexible y a su vez transparente, y otras reformas más que se pueden hacer, son políticamente viables si el gobierno se lo propone. Por supuesto, no insistir en avanzar con el Estado sobre la sociedad, sobre las instituciones y menos sobre la economía. Yo creo que la Argentina tiene capacidad para salir, ha demostrado que además tiene inteligencia para desarrollar nuevas actividades. Por ejemplo, la economía del conocimiento. La Argentina demostró que puede exportar hasta casi 10.000 millones de dólares por año. La reforma impositiva, la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, así logrando una mayor correspondencia fiscal para que las provincias estén incentivadas a gastar mejor y gastar menos.
una eliminación de los impuestos distorsivos que se puede hacer y hay que hacerla, una reducción de los costos de despido, que es un impedimento que tienen las empresas para convocar y contratar personas, nuevos empleos. Y no te he anunciado todas, pero hay otras medidas más importantes también en otros planos que son no solo el plan económico, sino el plano institucional, para que la Argentina sea un país que permita lograr confianza. Por ejemplo, una justicia independiente y claramente honesta, un control de los actos públicos, la independencia de poderes perfectamente delimitada y respetada, educación, seguridad personal y seguridad en términos de la defensa. Son reformas que nosotros tenemos bien desarrolladas y estamos estudiando de hace años y creemos que aplicadas todas en su conjunto van a dar vuelta a nuestro país y lo van a poner en marcha. Va a ser un país que convoque inversiones, que convoque a personas, que convoque a los propios argentinos para desarrollar sus capacidades y su inteligencia. Yo creo que este es el camino que hay que seguir, no hay otro. Si vamos por el camino que estamos siguiendo ahora, vamos a volver a fracasar y a tener que defoltear dentro de unos años de nuevo. Eso es lo que hay que hacer, Pocho. Te hago una pregunta que de 2 segundos. Ustedes, Libertad y Progreso, le pidieron audiencia al presidente para llevarle estas propuestas, ¿no? Así es. Hemos pedido audiencia y le hemos hecho llegar una síntesis que simplifica lo que nosotros hemos llevado adelante en un libro que resume nuestras propuestas. Para que no se diga que no tenemos ideas, sino que sí las tenemos. Gracias, Manuel, querido. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Incluso vos me invitaste cuando expusiste sobre la ley de coparticipación federal, que también la tienen. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Corrientes de Pensamiento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Le agradezco mucho a mi amigo, el ingeniero Solanés, su presencia en nuestro programa. Y debo decir que esto que él manifestó, no sé, uno va a opinar de una manera, otra de otra. Creo que la libertad es la que tiene que tener vigencia fundamentalmente. Y en segundo lugar, cualquiera sean las ideas que tengamos, la reformulación profunda de la política argentina, la fortaleza de las instituciones, fortaleza de los partidos, y no llevarse por delante justamente las instituciones. Yo hablé le decía a Manuel lo importante que el rol que juega el Congreso, o los 3 poderes del Estado, como dijo él, perfectamente delimitados. Y allí digo que no podemos expropiar a determinadas empresas por una u otra razón. Yo creo que eso merece un análisis profundo que hasta hoy no lo hemos hecho. Pero quiero rescatar una cuestión fundamental allí. Hubo manifestaciones públicas por parte de las personas
que allí viven en Avellaneda, Reconquista, que ahí trabajan. Pero dejo como final, porque se me fue el tiempo, que es para elogiar la actitud civilizada que asumieron en definitiva aquellos que están perdiendo con esto y que están siendo perjudicados con esta cuestión. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.